Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo para ayudaros a trabajar online las sesiones de prácticas y para facilitar la resolución de los ejercicios propuestos. Os recordamos escucharlo atentamente y pararlo todas las veces necesarias para resolver correctamente las cuestiones planteadas. Si os quedara alguna duda, ya sabéis que tenemos disponible el foro de Moodle para plantearla. ¡Empezamos! En primer lugar, como siempre, os recomendamos que leamos y entendamos bien el guión, en este caso las páginas 16 a 24, apartado 5.3 HDLC nivel de enlace, ya que si recordáis existen dos tipos de protocolos, orientados a bit y orientados a carácter. En esta sesión 4 trabajaremos los protocolos orientados a bit, concretamente el protocolo HDLC. Como veréis, HDLC es un protocolo de propósito general, ya que de él provienen otros protocolos más específicos. Por eso resulta muy interesante estudiarlo, ya que aprendiendo HDLC aprenderemos las claves principales de la mayoría de protocolos orientados a bit. Os recomendamos que completéis la lectura del guión con el repaso de los apuntes de la asignatura, la unidad 2, y todo el trabajo práctico que vamos a ver en esta sesión se corresponde con los conceptos teóricos planteados en la teoría, como estamos trabajando en las clases online. Os animamos a que sigáis asistiendo a las videoconferencias. En segundo lugar, también como siempre, os pedimos que rellenéis el cuestionario Moodle y el ejercicio propuesto. En total suman 10 puntos. 3 puntos de las 3 preguntas del cuestionario y 7 puntos del ejercicio HDLC. Leer las preguntas atentamente y ya veréis cómo con el guión, los apuntes y este vídeo explicativo podréis resolver los 10 puntos. El ejercicio HDLC se basa en el análisis de un intercambio de tramas entre dos equipos, DTE a la izquierda y DCE a la derecha. Este intercambio de tramas lo hemos capturado en pantalla para facilitaros el ejercicio, pero si os animáis podéis también visualizarlo desde casa. ¿Cómo? Instalándoos el programa de visualización que encontraréis en la carpeta de Moodle. Solo tenéis que pulsar en el ejecutable fts/16.exe, atención, con el botón derecho para elegir Ejecutar como administrador. Una vez instalado, abrimos el visor FTS View con las opciones indicadas en la página 32 del guión. Y para visualizar la captura, elegimos el fichero hdlc.cfa. Se abrirán tres ventanas: ventana Review Events, ventana Frame Summary y ventana Frame Decode, que nos ayudarán a entender mejor cada campo de la trama y así resolver el ejercicio. Empezamos pues con el análisis de cada campo de la trama HDLC. El formato completo lo tenemos en la figura 1.17, página 18. Y os recomendamos que leáis atentamente las explicaciones de las 3 páginas siguientes. Encontraréis todas las claves para resolver las cuestiones y los ejercicios. ¿Qué significa el primer campo? ¿Qué función tiene? Pensadlo bien y os servirá para responder al ejercicio. Si recordáis, esta secuencia binaria la vimos en nuestra última práctica presencial. 0, 6 unos, 0, 6 unos, 0. ¿Recordáis lo que significaba? Analizando de nuevo este campo, ¿qué tipo de transmisión estamos realizando? ¿Síncrona o asíncrona? Pasamos al siguiente campo, dirección. Leed bien lo que significa este campo, ya que contiene el identificador de la estación que actúa como secundaria. Por tanto, ¿qué significa estación secundaria? Está todo explicado en la página 17. En HDLC se definen 3 tipos de estaciones: primaria, secundaria y combinada. Y dependiendo de cómo tengamos interconectadas las estaciones y de qué tipo sean, tendremos una configuración u otra, como muestra la figura 1.16. Pues volviendo al campo dirección, si leemos la explicación detallada del direccionamiento, página 22, veremos que en las tramas comando se coloca siempre la dirección de la estación destinataria y en las tramas respuesta se coloca siempre la dirección de la estación remitente. Ahí tenéis la clave para responder a la primera pregunta del cuestionario Moodle. A por ello. Siguiendo con esta explicación, a partir de lo que acabamos de trabajar, ¿sabríamos identificar cada trama si es comando o si es respuesta?
Seguro que sí. Analizadlas una a una e ir rellenando la columna CR en la ficha respuesta. Siguiente paso, ir interpretando las fases de la comunicación. Como sabemos, y además nos lo recuerda la página 24, en toda comunicación orientada a conexión hay tres fases: establecimiento, transferencia y liberación. En nuestra captura, ¿cuál es cuál? La primera es muy sencilla. Y la última tampoco es muy difícil. Si seguís paso a paso, veréis cómo todas las demás tampoco son difíciles. Para ayudaros, en la página 32 del guión os indica todas las opciones que tenéis para rellenar esta columna. Y para ayudaros todavía más, el detalle de cada fase lo tenéis explicado en las páginas 22 y 23. Y en los diagramas explicativos de la figura 1.21 en la página 24. ¡Ánimo! Con toda esta información podréis ir completando todas las fases de la comunicación y sumar 2 puntos más en el entregable. Pasamos al siguiente campo de la trama, campo de control. Este es un campo esencial por varios motivos. En primer lugar, como veremos en la figura 1.18 de la página 19, porque marca la diferencia entre los protocolos orientados a bit y a carácter. Si en la sesión anterior analizábamos los caracteres completos de octeto en octeto, de 8 en 8 bits, ahora el significado reside en cada uno de los bits. Si observamos la figura, el bit 0, el bit 1, el bit 4 dentro del octeto, cada uno van a tener significados distintos. ¿Y qué información nos aportan? Estos 8 bits identifican el tipo de trama y su función concreta. Analizando los bits de derecha a izquierda, del bit 0 de menos peso al bit 7 de más peso, tenemos: los bits 0 y 1 indican si es una trama de información terminada en 0, de supervisión terminada en 0,1 o no numerada terminada en 1,1. Os recomendamos que os leáis detenidamente las páginas 19, 20 y 21 del guión, donde explica detalladamente cada tipo de trama y el significado de cada uno de sus bits. Con toda esta información podréis ir analizando cada trama de la captura y resolver correctamente el ejercicio. Pongamos un ejemplo. Para entender el ejemplo hay que familiarizarse con la captura propuesta en el ejercicio. El primer y último carácter de cada trama es 7E acompañado de G y H. Si pasamos 7E de hexadecimal a binario, obtenemos 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, que como ya sabemos es el flag de inicio y final de trama, un 0, 6 unos y un 0. Lo hemos marcado en verde para que identifiquéis el inicio y el final de cada trama. El siguiente campo es el de direccionamiento, en azul, 01, 01, 01, que indica la estación secundaria y permite diferenciar si son comandos o respuestas como hemos analizado en el punto anterior. Y el tercer campo es el campo de control, en rojo. Para entender cada trama como pide el ejercicio, tendréis que identificar este campo en cada una de las tramas y analizarlo. Por ejemplo, si analizamos la trama 3, indica 00. Por tanto, comparándolo con el formato del campo de control, figura 1.18, arriba, analizando de derecha a izquierda, el primer 0 significa trama de información. Los tres siguientes ceros significan ns igual a 0, es decir, que la trama transmitida, sending, es la número 0. El siguiente 0 significa pf igual a 0, se explicará en el siguiente apartado. Y los últimos tres ceros significan nr igual a 0, es decir, que la trama que esperamos recibir, receiving, es la número 0. Que es justamente lo que indica el esquema del ejercicio. Trama 3 igual a I00, trama de I información, transmitida la número 0 y esperando recibir la número 0. Si analizamos la siguiente trama, la trama 4 indica 02. Vemos que el último bit sigue siendo 0, trama de información, pero ahora los tres siguientes son 001, por tanto, ns igual a 1, transmitimos la trama número 1. De nuevo, pf igual a 0, el bit 4, y los tres últimos bits son tres ceros, nr igual a 0. Seguimos esperando la trama número 0 del receptor. Si seguimos con la trama 5, indica 14.
De nuevo, el último bit es 0, trama de información, los tres siguientes son 0, 1, 0, en binario igual a 2, transmitimos la trama número 2, los tres últimos bits 0, 0, 0, seguimos esperando la trama 0, y ahora cambia el bit 4, pf igual a 1. En el siguiente apartado explicaremos por qué. Y en el último ejemplo, la trama 6 del DCE, marcada en gris, indica 7, 1. Ahora el último bit, el bit 0, ya no es 0, sino 1. Por tanto, miramos el siguiente bit, el bit 1, y vemos que es 0. Esa combinación 0-1 nos indica que el tipo de trama es de supervisión. Recordad la figura 1.18. Los dos siguientes bits indican el tipo de trama de supervisión. Como son 0-0, la trama será tipo RR, Receiver Ready. De nuevo el bit 4, pf igual a 1, y los tres últimos bits son 0, 1, 1, que es 3 en decimal. Por tanto, NR igual a 3. Como se indica en el esquema del ejercicio, la trama 6 corresponde a RR3. Pero, ¿qué significa RR3? Esta es justo la tercera pregunta del cuestionario de Moodle y vale un punto. Repasamos los tipos de tramas de supervisión, revisamos los apuntes de la asignatura y tendremos la respuesta correcta a qué significa RR3. Esperemos que todos estos ejemplos detallados hayan sido muy explicativos y sirvan para rellenar correctamente la ficha respuesta. Os recomendamos prestar atención y analizar todas las tramas una por una, ya que esta tarea es el segundo apartado del ejercicio y suma 3 puntos. ¿Qué nos queda por responder? El ya comentado bit pf, para rellenar la última columna de la ficha respuesta y para resolver la segunda pregunta del cuestionario Moodle, que vale un punto. Leed atentamente no solo la página 19, sino también la explicación detallada del bit pf en las páginas 20 a 23. De modo genérico, podemos decir que el bit pf solo tiene sentido cuando toma el valor 1. Y en ese caso, pf igual a 1 significa urgencia en la respuesta. Así, cuando se envía un comando con el bit p igual a 1, se pide una respuesta urgente, una respuesta inmediata, con el bit f igual a 1. De hecho, es en la página 23 donde se explica muy bien cómo cambia el bit pf de 0 a 1 en las fases de mantenimiento del enlace. Y para finalizar, las dos últimas preguntas del ejercicio. ¿Qué tipo de control de errores se produce? ¿Por qué? Si analizamos bien la captura, identificaremos correctamente en qué tramas se producen errores. En la ficha respuesta, indicar todas las tramas involucradas en el control de errores y describir cómo se comporta esta técnica de control de errores. Para ayudaros a responder este punto, pensad, ¿qué tramas se reenvían después de la trama errónea? Por tanto, ¿qué técnica de control de errores se está empleando? Si hubiéramos empleado la otra técnica estudiada en la asignatura, ¿qué tramas se reenviarían después de la trama errónea? Y por último, ¿cuál es el máximo número de tramas que se pueden enviar sin ser reconocidas positivamente? ¿Por qué? Pensad qué significa el concepto número máximo de tramas enviadas sin reconocer. Recordad la técnica de control de flujo que estamos empleando y además de responder el número máximo, explicad el por qué. Para ayudaros, dos pistas. La primera, el número de bits empleados para numerar NR y NS en el campo de control. Y la segunda, los apuntes de la asignatura, para responder correctamente este último punto. Si hubiéramos empleado la otra técnica estudiada en la asignatura, ¿cuál sería el número máximo de tramas enviadas sin reconocer? Por cierto, os recomendamos leer la explicación completa de este concepto en el libro Stallings, referencia 1 en la ficha del primer día, y en el capítulo 7, donde además en el apéndice detalla todas las fórmulas sobre las prestaciones de estas técnicas de control de flujo y control de errores. Pues eso es todo. Esperamos que este vídeo os ayude a trabajar esta sesión 4 de la práctica 1 y respondáis correctamente a todas las cuestiones planteadas. ¡Buen trabajo!